Vamos a hablar de un tema muy importante que yo le puse un retrato de la verdadera conversión. Y vamos a estar hablando en Hechos 8, 26 al 39. Amén. Hechos 8, 26 al 39. A lo mejor yo sé que muchos ya lo han leído, yo creo que ya todos se lo saben de memoria. Pero aquí nos habla de la conversión del eunuco etíope. ¿Sí han escuchado esa historia? Amén. Es una bonita historia y vamos a ver en qué nos puede ayudar a nosotros. Amén. Hechos 8, 26 al 39, y la palabra del Señor nos dice así. Van a hacer una lectura grande, pero para que le podamos entender a esta hermosa historia. Dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio del Señor Jesús. Y yendo por el camino, llegando a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Amén, mis hermanos. Pues bueno, vamos a hablar de esta, como les dije, de esta historia, ¿verdad?, que nos habla de una verdadera conversión, que fue del eunuco, ¿verdad? Pero antes de empezar, vamos a ver qué es lo que quiere decir eunuco. ¿Ustedes sí saben, hermanos? Bueno, la palabra, por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero la palabra dice que eunuco es un varón que ha sido castrado. E incluso en la Biblia le ponen, o sea, le dicen más en concreto que es un varón que se le ha quitado su parte íntima. Pero, por ejemplo, también la historia nos dice que los eunucos, ¿verdad?, en la antigüedad los usaban para cuidar los harenes o a las esposas de los reyes en la antigüedad. Cuidaban, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Esther 4:4 nos habla de eso, sobre ese tema. Y también otros cuidaban los asuntos de los reyes. Esos eran los eunucos que cuidaban los asuntos de los reyes, ¿verdad? O de los faraones, como Potifar. En Génesis 39:1 dice que Potifar era un eunuco. E incluso pues él dice que ahí tenía mujer, pero pues a lo mejor por eso su esposa, ¿verdad?, siempre estaba tan aferrada con José, ¿verdad? Y también dice que otros así nacían con problemas de salud de sus órganos. Pero cuando vino el Señor, dijo que había otro tipo de eunuco, ¿verdad? Un hombre que se apartaba para el reino del Señor. En Mateo 19:12 dice: porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Esos son, ¿verdad?, los que estamos hablando de los esclavos. Y también hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces ya tenemos, ¿verdad?, el concepto de lo que es un eunuco. Vamos a ver cómo fue su conversión. Y aquí el texto dice que era un eunuco etíope, y la palabra esta de etíope nos quiere decir que es de rostro quemado. Era uno de los países del continente africano. Y aquí esto nos enseña, ¿verdad?, que la palabra del Señor no hace acepción de personas, ¿verdad? Dios ama a todos los hombres y a todos les da la oportunidad que le conozcan, porque dice que él venía desde África. Imagínense, venía desde África a adorar a Jerusalén.
Imagínense cuánto era el tiempo que se hacía. Y aquí dice que este eunuco era funcionario de Candace, de la reina de los etíopes, el cual dice que estaba sobre todos sus tesoros en Hechos 8:27. Y diríamos aquí, ¿verdad?, que hoy en día era una persona como, digamos, de un administrador, ¿verdad?, de los tesoros real, o digamos, un ministro de Hacienda. Y entonces aquí también dice que eso nos enseña, ¿verdad?, que este evangelio no solamente es para la gente pobre, sino también para todo tipo de persona, educada, no educada, ¿verdad? Porque el evangelio, como dice, es el poder de Dios para la salvación de todo ser humano. Amén, mis hermanos. Y aquí vemos, ¿verdad?, que este eunuco, como venía de África, debió de haber recorrido muchos kilómetros hasta llegar aquí a la ciudad de Jerusalén. Y como les digo, ¿verdad?, se cree que él era un prosélito, un seguidor, ¿verdad?, más que nada de la religión judía, porque no era del Señor Jesucristo, sino que de la religión judía, y que había venido, ¿verdad?, desde muy lejos a adorar al Señor. E incluso, ¿verdad?, unos se creen que ellos conocían de la palabra del Señor por la reina que visitó a Salomón, porque se cree que esa reina venía de allá de África. Amén. Y aquí esto también nos enseña una vez más que no hay lugar donde el evangelio o la palabra del Señor no pueda llegar. Amén. Y uno no sabe, ¿verdad?, cuándo Dios nos puede cambiar la vida. Algunos puede ser cuando van de viaje, cuando salen de su país, ¿verdad? Como yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad?, el Señor nos cambió la vida estando fuera de nuestro país, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez allá en nuestro país como que pues nos sentimos bien, que tenemos todo, que no hay necesidad, ¿verdad? Pero muchas veces cuando estamos fuera, de una otra manera como que el Señor, ¿verdad?, ablanda un poco más nuestro corazón, o como dicen, la distancia, ¿verdad?, hace que nosotros seamos más receptibles al mensaje del Señor. Amén. Y así vemos, ¿verdad?, que Dios tenía un plan para el etíope, así como también Dios tuvo un plan para nosotros en nuestra vida. Amén. Solamente nosotros debemos de atender al llamado del Señor. Amén. Y aquí vemos también que el etíope dice que era un hombre culto e inteligente, porque la palabra del Señor en Hechos 8:28 decía: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y es probable, hermanos, que aquí no dice la palabra del Señor, pero es probable que al regresar él haya comprado un rollo, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y aquí también esto nos enseña que es muy importante nosotros invertir, ¿verdad?, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. Porque muchas veces, hay veces que nosotros, ¿verdad?, sabemos que viene un hermano nuevo y pues muchas veces nosotros le podemos dar una Biblia, ¿verdad?, regalar, no sé, alguna Biblia. Pero también es importante que después nosotros empecemos a invertir en nuestra espiritualidad, ¿verdad? ¿En qué forma? Porque muchas veces hay, digamos, comentarios bíblicos, hay Biblias que son de diferentes traducciones, o sea, no es que las hayan cambiado, pero que tú puedas entenderle mejor. Y muchas veces es importante nosotros invertir en esos libros, ¿verdad? Como les digo, como los comentarios bíblicos, hermanos, ¿verdad? Eso nos ayuda a entender por qué se dijo esas palabras o qué quería decir esa palabra, qué estaba pasando en la cultura. Amén. Entonces, ¿verdad?, así vemos como el eunuco sí lo hizo, también nosotros debemos hacerlo. Amén. Y aquí dice que este eunuco dice que venía leyendo el capítulo 53 de Isaías, que habla del siervo sufriente, que dice en Hechos 8:32 al 33, dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que él tiene duda de quién habla aquí el profeta. Y recordemos, ¿verdad?, que él venía de uno de los centros más religiosos, ¿verdad?, que era Jerusalén, donde existían a lo mejor grandes maestros, grandes doctores, pero quizás a lo mejor él haya de haber preguntando a los maestros: hey, ¿de quién habla esta escritura del siervo sufriente? Y a lo mejor ellos les han de haber dicho: no, pues habla del pueblo de Israel. Porque hoy en día también, ¿verdad?, los judíos que no creen en el Señor Jesucristo, ellos dicen y afirman que el siervo sufriente es Israel, porque Israel siempre que ha sufrido, sabemos que el pueblo de Israel ha sufrido, pero ellos, como no creen en el Señor Jesucristo, dicen: no, es que ellos
son el pueblo sufriente o son el siervo sufriente, pero nada que ver. Ya sabemos nosotros que el siervo sufriente aquí en Isaías 53, ¿quién es? ¿De quién habla? Del Señor Jesucristo, amén, ¿verdad? Pero vemos aquí, ¿verdad? Que aquí el único, ¿verdad? Como que no está como que muy, ¿cómo diré? Como que él está buscando la verdad y tal vez, ¿verdad? Está con esa incógnita. ¿Quién será el siervo sufriente? ¿Verdad? Y a lo mejor él mismo no se queda así como con cualquier palabra que le den, sino que él de una otra manera quiere saber esa verdad. Y muchas veces nosotros, hay veces que nos hemos quedado así, ¿verdad? Que muchas veces hemos visto... bueno, nosotros gracias a Dios, ¿verdad? Podemos decir que aquí en la iglesia Shaddai somos temerosos de Dios y hablamos, ¿verdad? Como es la verdad de Dios, ¿verdad? Tal vez no somos perfectos, ¿verdad? Tal vez algunos de repente, ¿verdad? No tenemos mucha fluidez, pero de corazón nosotros predicamos, hablamos la verdad, tenemos temor del Señor. Pero hoy en día, hermanos, hemos visto en las redes sociales que no hay gente que no tiene temor de Dios, que habla cierta palabra y la tuerce, y muchas veces nosotros la damos como que es palabra de Dios y nada que ver, amén. Y por ejemplo la otra vez, o sea, nosotros nos quedamos con eso. Por ejemplo, una vez yo me acuerdo que vi a una, yo pienso, sí, una hermana, ¿verdad? Pero que ella decía que según no había pastores, que solamente había pastoras. Porque ella se refería a ¿quién fue a la que se le llamó pastora en la Biblia? ¿Quién fue? La esposa de Isaac, ¿cómo se llama? ¿Raquel? A la esposa de Isaac. Bueno, ella se refería, como ahí habla acerca de que era una pastora y ya se acuerdan que le dio de tomar a los camellos. Entonces ella de ahí se agarra y dice, ya ven, ahí solamente habla de pastora, no habla de pastores y nada, o sea, nada que ver, ¿verdad? Porque sabemos que en el Nuevo Testamento habla acerca del pastorado. Pero entonces ella como tiene fluidez, y entonces uno se queda con eso, y muchas personas ponían, sí, cierto, que es verdad y todo eso. Entonces, por eso nosotros debemos también, ¿verdad?, ser diligentes, ¿verdad? Todo lo que escuchamos en YouTube o en las redes sociales, pues también nosotros debemos de investigar un poco más, no debemos de quedarnos con lo que escuchamos. E incluso, ¿verdad?, a lo mejor aquí si nosotros hacemos un comentario o algo que ustedes como que no lo entendieron muy bien, pues tengan esa confianza de ir con el que esté predicando o hablando, ¿verdad? Y sacarlo de esa duda, amén. Y aquí, ¿qué es lo que nos enseña el viaje del eunuco? Que una de las cosas, que no hay mejor manera de aprovechar el tiempo que escuchar la palabra del Señor. Así como el eunuco vemos que él en su regreso dice que iba leyendo la palabra de Dios, también nosotros así debemos de hacer, ¿verdad? Cuando nosotros estemos de viaje o cuando vayan a su trabajo, no hay mejor manera de ir, ¿verdad?, que escuchando las predicaciones o la palabra del Señor, alabanzas, ¿verdad? Así es un buen momento de estar en relación con el Señor, amén. Amén. Y así como vemos, ¿verdad?, como este eunuco, que era una persona cercana, dijéramos, a la reina, pues así, ¿verdad? Imagínense si todos los que están, ¿verdad?, por debajo de los, ¿cómo se dice?, de los presidentes, imagínense que ellos se dedicaran a estudiar la palabra del Señor, todos los que trabajan en los servicios públicos. ¿A poco este mundo no sería algo diferente? ¿Verdad? Si todos estudiaran, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y fíjense que, como les digo, ¿verdad?, que nadie está exento de escuchar la palabra del Señor. Nadie está exento de saber la verdad de Dios. Amén. Porque miren, la palabra del Señor en Mateo 7-8 nos dice: el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y muchas veces hoy en día, muchas personas viven de una otra manera engañadas con un evangelio que no es, por lo mismo, porque solamente se quedan con lo que han escuchado, solamente se quedan con lo que ven en las redes sociales. Y como les digo, muchas veces las redes sociales son personas que nada más, o sea, porque pueden hacer videos, hacen videos y muchas veces lo que hablan son motivación. Y en sí no es porque tengan una relación o que conozcan en sí lo que quiere decir la palabra de Dios. Por eso, ¿verdad?, nosotros hoy en día, ¿verdad?, debemos de ser sabios y ser diligentes con todo lo que vemos en las redes sociales, porque no todo lo que brilla es oro, amén, hermanos. Pero también algo, ¿verdad?, que vemos aquí del eunuco,
que él dice que él tenía humildad, ¿verdad? Para aprender. Aquí nos dice, ¿verdad? Que él dice que venía leyendo la palabra del Señor en voz alta, y porque dice que Felipe lo escuchó. En Hechos 8:30 nos dice que le dijo Felipe: pero ¿entiendes lo que lees? Y eso es algo muy importante, hermanos, porque muchas veces nosotros, ¿verdad? Como les digo, podemos leer la palabra del Señor, pero muchas veces, hay veces que no entendemos en sí lo que quiso decir. Por eso, como les digo, ¿verdad? Si nosotros invertimos en nuestra espiritualidad, como les digo, leer la palabra del Señor en diferentes traducciones, leer los comentarios bíblicos, el Señor, ¿verdad?, te va a dar entendimiento a lo que quiso decir la palabra. Y aquí vemos, ¿verdad?, que el Felipe, el evangelista, le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y porque dice que él iba leyendo en voz alta. Y aunque hoy en día también es recomendado que cuando se estudia, es recomendado leer en voz alta. Y una vez también a mí me recomendaron, me dijeron: mira, Martín, cuando tú leas, lee en voz alta. Y dice así para que como que tú vayas escuchando, ¿verdad? Hasta, no sé, vayas entendiendo lo que estás leyendo. Y también se cree, no sé si han visto ustedes, que muchas veces hoy en día los judíos así leen. Ellos leen en voz alta, hacen sus oraciones o sus plegarias en voz alta, porque se cree, ¿verdad?, que eso es muy bueno para nuestra memoria. Amén. Y era una costumbre también de ese tiempo. Y fíjense que aquí lo que vemos del eunuco dice que él iba leyendo en voz alta, y era algo bonito porque no solamente iba leyendo para él, sino que los que iban acompañándolo también iban escuchando. Amén. Y por eso le digo, ¿verdad? Muchas veces eso también nos da a que cuando nosotros podamos estar afuera en cualquier lugar, ¿verdad?, que de una otra manera, si vamos con unos familiares o amigos y digamos que a lo mejor ellos no son creyentes, y que tú puedas hacer una oración o algo así, es una bendición, ¿verdad? Compartirles a lo mejor de esa forma al Señor Jesucristo. Amén. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo es la humildad de este eunuco, porque dice que cuando le preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y debemos recordar que en Romanos 10, 14 al 17 nos dice que cómo van a saber del Señor si nadie les predica. Imagínense, hermanos, cómo queremos que nuestros familiares o amigos se conviertan del Señor si no les predicamos. ¿Cómo quieren que digamos que tu papá o tu mamá se convierta a Cristo si no les predicas? Así como dice él, ¿verdad? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y aquí en Romanos 10, 14 al 17 nos hace unas preguntas. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo la gente va a saber de Dios si aún ni lo conoce? Luego nos dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer la gente que está a tu alrededor si, como hemos dicho, no le hemos compartido el evangelio? Y hermanos, lo del evangelio es algo muy importante para la salvación del ser humano. No hay otro mensaje de salvación, solamente el evangelio, que son las buenas nuevas. Amén. O sea, después de nosotros de creer, vamos a hacer a lo mejor otro tipo, digamos, de cosas, tipos de enseñanzas, pero el evangelio es algo muy importante si alguien no conoce, si alguien no es convertido al Señor. Así como vemos de este eunuco, que él salió de su país. Él salió, como dicen, ¿verdad?, una persona sin temor a Dios, y regresó convertido. Amén. Y dice: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír la gente sin haber quien les predique? ¿Verdad? Y como nosotros somos salvos, ya conocemos del Señor Jesucristo, y esa es una encomienda que nosotros sabemos, ¿verdad?, que es, ¿cuál mandamiento nos dio el Señor antes de irse? ¿Cómo se llama? ¿La gran qué? La gran comisión. Es algo que se nos ha dado a todos los creyentes. No, pues que es que el pastor debe de ir a predicar, el pastor tiene que... Eso es algo que a todos se les da. A todos. Amén. Así como dice: y como está escrito,
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, o sea, de los que anuncian el Evangelio, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Señor. Así es, en el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nadie, hermanos, podemos tener una hora de música y sin mensaje. Y si alguien que salga, gloria a Dios y eso, pero si no escuchó el Evangelio o no escuchó palabra de Dios, no vamos a decir que él ya es convertido. Porque aquí como dice, que la fe va a venir por el oír y por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Sabemos que todo la alabanzas, ¿verdad? Es donde Dios se manifiesta, donde Dios prepara nuestro corazón. Yo como siempre he dicho, y no lo digo yo, lo dice la palabra, que, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Cuando cantamos las alabanzas, ¿verdad? Que Él anda en medio de su pueblo, es lo que dice la palabra. Cuando estamos cantando las alabanzas, imagínense que el Señor anda ahí paseándose alrededor tuyo. A lo mejor Él escucha cómo estás cantando, o si estás cantando o estás pensando otra cosa. Pero la conversión viene por escuchar el consejo de Dios, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, no, que las alabanzas, no, todo es bonito, porque todo es parte de, pero es algo que yo he aprendido, que solamente al predicar la palabra es como viene la conversión, porque la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12? A ver, ayúdenme, que ya se me olvidó, porque la palabra de Dios, ¿qué? Es viva y eficaz, ¿verdad? Dice que es como una espada, ¿verdad? Que penetra en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Verdad? Imagínense, ¿a quién le gusta cuando, digamos, que nos está hablando el Señor y luego como que nos duele o nos cala? Sabemos que a lo mejor hay algo que debemos de componer, porque dice que la palabra es como una espada, pero nos da también la solución. Amén. Y aquí vemos, ¿verdad? Que tal vez el etíope, él podía leer, él podía entender, pero él no identificaba bien quién era el siervo sufriente. Porque por eso, como les digo, muchas veces nosotros podemos leer, podemos estudiar ¿verdad? Podemos leer toda la Biblia, pero muchas veces no podemos ni entender qué es lo que quiso decir, ¿verdad? Pero aquí vemos, ¿verdad? Que el etíope fue una persona sencilla, humilde, y vemos que le dijo a Felipe, y es más, dice que le rogó que se sentara con él y que le explicara. En Hechos 8:31 nos dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y vemos también algo, ¿verdad? A pesar de que eran de diferentes culturas, de una otra manera, tal vez etíope, ¿verdad? El eunuco etíope, él tenía, digamos, a lo mejor, ¿cómo se puede decir? Más clase social, si lo vemos así. Imagínense a Felipe, un judío, no sé, con su ropita, ¿verdad? Y a lo mejor este eunuco iba muy presentable, pero él le dijo, vemos esa humildad que él tenía para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Él no era arrogante, no era de que, no, yo como quiera, yo sé de mi cultura, yo sé de otras palabras, pero mira, él dijo, súbete aquí, ¿verdad? Al carruaje y a ver, explícame qué es lo que quiere decir. Y como les digo, muchas veces nosotros, ¿verdad? Hemos encontrado personas o hablado con personas, no, que yo sé de ese tema, o que, pues, ¿qué me vas a explicar a mí? Yo ya tengo tantos años en la iglesia, tú apenas eres, pues tienes 5 años, pero sabemos que la madurez espiritual, porque hay una cosa, madurez, es por ejemplo aquí, ¿verdad? Iván, que él puede tener, ¿cuánto? Unos 15 años, ¿verdad? Y dijéramos así, en nuestra carne, yo soy más grande que él. Pero la madurez espiritual es diferente. Mientras tú te metas con el Señor, tú puedes tener 5 años y tú puedes, el Señor, si tú te metes, el Señor te va a dar sabiduría y entendimiento. ¿Qué es lo que pidió Salomón ¿verdad? A Dios? Sabiduría, ¿verdad? Él no le pidió muchas cosas. Y yo sé que muchos hermanos, muchas veces, Señor, ¿verdad? Yo te pido sabiduría, yo quiero saber tu palabra, ¿verdad? Pero como les digo, la madurez viene cuando nosotros, ¿verdad?, nos metemos con la palabra del Señor. Amén. Porque le digo, muchas veces no es nada más que voy a leer y que ya me leí la Biblia, ya me leí en diferentes idiomas. No, es cuando tú en verdad, quieres saber más del Señor. Amén. Y aquí vemos, ¿verdad?, que también es algo importante, hermanos, de que muchas veces también, cuando igual nosotros sepamos algún tema, si lo vas a compartir, compártelo.
Pero muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Como a lo mejor la pregunta que le puede decir un hermano, oye, ¿sabes qué es esta palabra? Y a lo mejor el hermano no sabe bien, ¿verdad? Y, o sea, si tú vas a compartir un tema, compártelo, ¿verdad? Porque si le estás como que haciendo preguntas, ¿no? Para saber si sabe o no, como que eso también no se ve muy bien. Así es que hoy en día, ¿verdad? Vemos que hay personas como que de repente pueden decir que saben mucho, pero a la vez también, como no son humildes, la verdad muchas veces no saben nada. Pero este no fue el caso del eunuco, ¿verdad? El eunuco fue una persona humilde y también eso fue lo que le ayudó a su conversión, porque vemos, ¿verdad? Que aquí, cómo Felipe le llegó. Felipe, en Hechos 8, 26 a 27 nos dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¿Y quién era Felipe? Vemos que Felipe fue uno de los primeros diáconos que escogieron. Ahí en Hechos 6:5 nos dice, pero en Hechos 21:8 nos dice que más adelante él llegó a ser un evangelista, ¿verdad? Vemos cómo a él también se le dio más responsabilidad. Después de ser un diácono, fue un evangelista, ¿verdad? A lo mejor muchos son predicadores, pero vemos aquí, ¿verdad? Que él era un hermano genuino, ¿verdad? Que él tenía muchas ganas de salvar a las almas. Amén. Y también nos podemos preguntar, ¿por qué llamó Dios a Felipe a que fuera a predicar a un desierto? Si él había predicado a multitudes, a Felipe había predicado a multitudes, es lo que dice ahí en Hechos al principio, que él predicaba a multitudes y luego lo mandó a un desierto a predicar. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, ¿verdad? Nosotros debemos de predicar tanto como a 100 personas como a una, porque muchas veces una persona es muy importante para el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces hoy en día, si vemos cantidad, es que se movió el Señor, pero si vemos nada más 2 o 3, ¿qué pasó ahí? A lo mejor el Señor no se movió. Y esto también es algo, hermanos, que yo los animo, ¿verdad? Que como ahorita nosotros estamos teniendo grupos de vida, que no nos debemos de desanimar, ¿verdad? Porque muchas veces también hacemos el llamado y muchas veces llegan tanto muchos o llegan poquitos, y no es competencia, pero es una forma de decir, ¿verdad? Que los que vayan son importantes para el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque muchas veces le digo, también el pastor aquí ha dicho, que así como luego él se prepara a poder estar estudiando él toda la noche, todos los días, y si vienen 5 personas, pues no lo va a desanimar. Así como él puede predicar para 100, puede predicar para 5. Y también así nosotros, ¿verdad? Igual en los grupos de vida, en las reuniones de varones, de damas. Si vienen 100, gloria a Dios, pero si vienen 5, también gloria a Dios. Todos son importantes para el Señor. Amén. Y aquí vemos, ¿verdad? Que también vemos que Felipe estaba dispuesto a ir donde lo mandaran. Felipe, como les digo, él era una persona que tenía amor por las almas. Él no le importaba que si estaba en una multitud o como dice que lo mandó al desierto donde iba el eunuco. Porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, pues mira, yo como que no sé mucho de la Biblia, mejor manda a otro hermano. No, el Señor te puede usar a ti. Con lo poquito o mucho que tú sepas, el Señor te puede utilizar a ti para que des el mensaje del Señor. Fíjense que muchos uno puede decir, bueno, o Felipe hubiera dicho, hey, ¿por qué no mandas a Pedro? ¿Por qué no mandas a Juan, verdad, que vaya a predicarle a este eunuco? Pero fíjense que muchas veces, así como vemos a Pedro, que en Hechos 10, 28 al 29 dice, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Muchas veces así vemos como Pedro, él tenía como todavía esa actitud del judaísmo, ¿verdad? Esa actitud que decía, no, pues para nosotros es abominable juntarnos a un gentil, ¿verdad? Por eso les digo, nosotros muchas veces, como les digo, ¿verdad? Debemos ser humildes en cualquier situación, en cualquier lugar donde estemos. Si vamos a hablarle a una persona, adelante. Si hay más personas en un estudio, adelante. No hay que desanimarnos. Amén, porque les digo, una persona es valiosa para el Señor Jesucristo. Amén. Y como les digo, ¿verdad? Muchas veces a nosotros se nos puede parecer como que
como que ilógico, ¿cómo que voy a predicar? Pero recordemos, hermanos, que nosotros somos instrumentos para el Señor. El Señor nos utiliza para predicar su palabra. Como les dije la otra vez, tal vez Él puede usar ángeles, a los ángeles que prediquen. Y ¿a poco no, hermanos? Es algo que en verdad, si Él mandara ángeles, tal vez la gente se podría convertir. Pero Él nos utiliza a nosotros. Él quiere que nosotros seamos los mensajeros. Amén. Porque muchas veces le digo, muchas veces nosotros queremos ver manifestaciones, queremos ver cosas sorprendentes, ¿verdad? Si no hay milagros, entonces no se movió el Señor. Que si no se quebrantaron, no, el Señor, el hermano no tuvo poder para predicar. Porque muchas veces así pasa. Y honestamente muchas veces nosotros, hay veces que nos movemos por las emociones. Por eso así la palabra dice que el evangelio, miren, cuando usted estudia bien dónde llegaba el evangelio, si usted ve a los que se han convertido aquí en Hechos, ellos así rápido aceptaban a Cristo. ¿Por qué? Porque dice que el evangelio debe de llegar primeramente aquí a la mente. Si llega al corazón, ya no nos va a ver para la otra semana. Tiene que llegar el evangelio aquí, que lo haga recapacitar. Si usted estudia, ¿dónde va a ir el evangelio? Dice que aquí tiene que llegar. Porque si llega en el corazón el evangelio, qué bonito la predicación, qué bonito estuvo la alabanza, qué bonito el que vino de aquí, de allá. Y ya, ¿dónde están los que dijeron qué bonito? Pero cuando llega aquí, vemos como estas conversiones que hubo. También estaba yo leyendo la conversión de Cornelio y la estaba estudiando, ¿verdad? Un poquito. Y tú dices, wow, no necesitaron hacer cosas, ni prodigios, ni maravillas, sino como dicen, nada más hablándole la palabra del Señor. Así es como vemos también a Pedro, a Juan, cuando ellos predicaban. ¿A poco necesitaban algo para predicar? Ellos no le decían, los levitas sáquenlos del templo y vénganse conmigo porque vamos a hacer ahorita, ¿verdad?, algo. Ellos dicen que iban caminando y predicándoles la palabra del Señor. Pero eso es lo que vemos, hermanos, ¿verdad? Que como dice la palabra, que el evangelio es poder de Dios. Y aquí, ¿cuál es el mensaje de salvación, verdad? Que entiende el eunuco. Dice, el texto aquí nos dice en Hechos 8:35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿de cuál? Desde Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús, ¿verdad? Es como les dijo, dice que desde Isaías 53 le anunció el evangelio de Jesús. Por eso, como les digo, ese es el siervo sufriente. Porque hoy en día, como les comento, ¿verdad? Los que no creen en Cristo dicen que el siervo sufriente es Israel. Pero aquí está hablando que desde esta escritura le anunció, ¿verdad? Y yo me imagino que a lo mejor Felipe le ha de haber explicado todo, ¿verdad? Desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento hasta cuando murió el Señor Jesucristo, porque todavía no estaba, cuando Felipe lo evangelizó, no estaba ni Marcos, ni Mateo, ni Apocalipsis. No le hablo de Apocalipsis, porque todavía no estaba. Pero me imagino que a lo mejor entendía el mensaje como lo entendió Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 4. Y si nosotros muchas veces no entendemos cuál es el significado del evangelio, dice 1 Corintios 15, 3, 4 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. La gente debe de entender eso, hermanos. Yo la otra vez estaba platicando con un familiar y él me estaba hablando mucho de que Dios y eso. Y yo le dije, oye, te voy a decir una cosa, ¿tú sabes por qué vino a Cristo? Y me dijo, no, pues no sé. Y yo decía, bueno, entonces ¿por qué? Como que me hablas mucho que Dios, amor y todo. Le digo, pero no sabes a qué vino Cristo. Entonces ellos deben de entender primero a qué vino Cristo. Y aquí dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del evangelio. Cristo vino, murió por nosotros y Él resucitó, porque nosotros al creer en Jesucristo también sabemos que vamos a ser resucitados. Amén. Y es lo que le anunció, me imagino que eso es lo que le anunció Felipe, ¿verdad? Que eso era lo que él necesitaba escuchar. Él no necesitaba escuchar, como les digo, otras cosas, motivación y nada de eso,
porque la palabra es algo que yo también siempre tengo en mente. Solamente hay algo que dice que es poder de Dios. No son manifestaciones, no son otro tipo de cosas. Dice poder de Dios, que es Romanos 1:16. Dice que es poder de Dios para el evangelio, es poder de Dios para la salvación. Solamente en ese lugar habla acerca del poder de Dios. Romanos 1:16. Por eso dice primeramente al judío y después a nosotros. Porque el judío dice primeramente porque ellos necesitaban primeramente escuchar el evangelio. Porque ya ellos, ya sabemos que ellos tenían, de una otra manera se sentían su entrada con Padre Abraham, pero aquí por eso nos dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación de todos, de todos. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Felipe estaba haciendo la gran comisión de ir a predicar el evangelio. Y aquí lo que vemos que esa palabra de salvación es para todos, no importando qué color, qué tipo de gente sea, si son güeritos, chinitos, morenitos, ¿verdad? Porque sabemos que de una otra manera el judío de una otra manera hacía de lado a otro pueblo que no fuera judío o que no fuera del pueblo de Israel. Pero aquí vemos que ese evangelio alcanzó a este personaje etíope, ¿verdad? Que como dicen, venía de África. Amén. Y aquí algo interesante, que fíjense, que en Deuteronomio 23:1 dice que los eunucos no podían entrar a la presencia del Señor. ¿Y cómo pudo entrar? A través del evangelio. En Deuteronomio 23:1 dice: no entrará en la congregación de Jehová el que fuere quebrado ni el castrado. Y le digo, otras traducciones hablan un poco más de lo que quiere decir eunuco, ¿verdad? Otras traducciones, si usted lo busca. Y aquí vemos que, miren, todo el que recibe, ¿verdad?, el evangelio en su vida, tiene pase para el reino de Dios. Amén. Amén. Y es como les digo, ¿verdad? Hoy en día ustedes cuando ven un anuncio de ropa, ¿qué es lo que dicen? Oh, hay ofertas aquí, vamos a ir a comprar, ¿verdad? Ustedes ven anuncios, digamos, de ofertas, de las tiendas y de todo, ¿verdad? De herramientas, y ahí va uno, quiere comprar. Pero la gente hoy en día necesita un anuncio más importante, que es el anuncio, ¿verdad?, del evangelio del Señor. Porque miren, ese es el que trae la salvación y trae alegría a nuestra vida. Amén. Y fíjense, ¿saben por qué? Porque en 2 Tesalonicenses 2:13-15 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, como nos dice, ¿verdad?, Dios nos llamó a través de su evangelio. Amén. Y aquí vemos la respuesta de este eunuco, dice que fue positiva, porque en Hechos 8:36-37 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo la otra vez también estaba platicando, les digo, con un familiar, y le estaba diciendo eso: ¿tú crees de todo corazón, verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y ya yo me puse así a evangelizar, porque muchas veces, verdad, como les digo, nosotros les podemos hablar muchas cosas, pero si no les hablamos, verdad, de que ellos acepten a Cristo y que crean de en verdad. Porque si es por pura emoción, o que Dios los sacó de un problema y ya los sacó del problema y ahora sí yo sé que Jesús es mi Señor, y ya después del problema ya no te acuerdas, entonces nada más lo que se movió ahí fue la emoción. Y aquí vemos, ¿verdad?, que este eunuco dijo que él se quería bautizar, ¿verdad? Porque vemos que también el evangelio del Señor Jesucristo dijo que también el bautismo es parte de, ¿verdad? Y aquí vemos que dice él, o sea, nadie lo obligó, sino que fue algo voluntario del eunuco. Dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En otras palabras, ¿verdad?, el etíope quería ser bautizado. Él no le dijo, ¿verdad?, de que qué requisitos yo debo de tener para la salvación. Y aquí vemos lo único que debe para la salvación es: si crees de todo corazón, bien puedes. Porque recordemos también lo que dijo el Señor Jesucristo en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Pero aquí dice mas el que no creyere, no dice mas el que no creyere y se bautice. Porque recordemos, hermanos, los dos, ¿verdad?, ladrones que estaban en la cruz, que uno, ¿verdad?, creyó genuinamente y no le dijeron, pues tienes que bautizarte. Pero ya sabemos, hermanos, que nosotros, si alguien le predica, digamos, a un familiar y ya también, que ya creyó y todo, o ¿cuál es el siguiente paso? Pues hay que bautizarnos. Vienen los bautismos, hay que bautizarnos. Amén. Porque, digamos, si va alguien y le predica a alguien que ya nada más, o sea, honestamente, como dicen, le sobra un minuto de vida o 5 minutos para que tú le puedas explicar el evangelio y ya. Pero si él creyó de corazón, pues hasta lo que dice la palabra, es salvo. Amén. Amén. Y entonces, eso es lo que lleva, ¿verdad?, a una verdadera conversión, hermanos. De que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vemos aquí que, como les digo, esa conversión no vino por una experiencia sobrenatural del etíope, sino solamente de escuchar el evangelio que, como dijo Felipe, ¿verdad?, que le empezó a explicar de Isaías 53 en adelante. Amén. Porque, como les digo, solamente la palabra es suficiente para la salvación, ¿verdad? Solamente la predicación del evangelio, que tú entiendas qué es lo que vino a hacer Cristo en nuestra vida. Amén. Y aquí vemos, ¿verdad?, que dice en Hechos 8:38 que Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco etíope dice que mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él le bautizó. Y aquí vemos, ¿verdad?, que pues ya como sabemos que dice que el eunuco, él se bautizó, y es una forma de decir que él entendió lo que Felipe le explicó, porque también hoy en día vemos que muchas veces se bautizan y no entienden lo que quiere decir el bautismo, ¿verdad? Muchas veces uno se puede bautizar y hasta ahí, y ya después ya no entiende, ¿verdad?, lo que pasa en su vida, porque en Romanos 9:14 me parece que habla que cuando nosotros nos bautizamos, tomamos a ser parte también de la muerte del Señor. Y cuando nosotros salimos del agua es como salir una persona nueva y diferente. Amén. Por eso cuando nosotros nos bautizamos debemos también de tener conocimiento cuando tú te bautizas. Amén. Y eso es lo que vemos, ¿verdad?, de este eunuco. Incluso dice que él, después dice la palabra que a Felipe otra vez el Espíritu se lo llevó. Y yo me imagino que este eunuco a lo mejor estaba hablando y después se levantó y dice que gozoso después de ser bautizado, y de repente, caray, ¿dónde está Felipe? Pero fíjense que dice que él se fue gozoso. Él se fue gozoso allá a su país, digamos en este caso a África. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Vemos que él no se puso triste porque ya no vio, digamos, al hermano que lo evangelizó, o al hermano que le predicó, o en este caso, vamos a decirlo así, al pastor. Ya no le estuvo llamando el pastor para que asistiera a la iglesia o para que fuera a las reuniones y todo eso, ¿verdad? Una forma de decirlo así. Vemos, ¿verdad?, que él tuvo la convicción, y después de ser bautizado, ¿verdad?, después de primero ser salvo, de creer en el Señor Jesucristo, se bautizó, y dice que él se fue gozoso. Y es una forma, yo lo veo como que ya después ya no necesitó mucho de que, no, pues es que ya no me visitan, o ya no me hablan, o ya no me mandan un mensaje. O sea, ya después lo demás siguió voluntario, porque es algo que sucede en nuestra vida. Ya lo hemos dicho muchas veces, no puedes venir adelante, el Señor lo sabe, porque te enfermaste o por cualquier cosa, pero ya después sí debe haber ese gozo, ese deseo por estar en la reunión con tus hermanos, o de estar en la casa del Señor. Amén. Y es el gozo que nosotros tenemos, ¿o no? Amén. Y yo me acuerdo, bueno, voy a comentar algo, que yo me acuerdo cuando, ¿verdad?, mis hermanos que me trajeron aquí al camino del Señor, yo me acuerdo que antes pasaban por mí, siempre pasaban, y a lo mejor un poquito tarde, pero yo a veces que me desanimaba, hermanos. Yo estaba ya listo, ya los esperaba. Y no es para avergonzar a los hermanos, ¿verdad?, pero es una bonita anécdota. Entonces, yo a veces que salía, pues no llegaban, nos vemos, digo, ya me voy. Y ya estaba yo ya como que recostado, y ya estamos aquí afuera. Y yo como que, pues si yo desde que rato estaba ya. Pero bueno, sino que ya después, al tiempo que el Señor, ¿verdad?, pues empezó a trabajar en mi vida y todo,
Y yo ya después les dije, me decían, hey, paso por ti. No, ¿sabe qué? Allá los espero, yo ya me voy solo, ¿verdad? Yo mejor me voy solo. Entonces eso que hace el Señor en tu vida, cuando tú crees genuinamente en el Señor te va a poner ese deseo por aprender las cosas del Señor. Así como vemos esta bonita historia, ¿verdad? Yo sé que muchos vamos a ir poco a poco, a lo mejor otros vamos a ir pero rápido, y como dicen, van a alcanzar en su madurez y nos van a rebasar. Pero sí debe de haber ese gozo, hermanos, por estar en las cosas del Señor, ¿verdad? Así como hubo con este etíope, ¿verdad? Que incluso la historia, se cree que la historia después de que él se fue a su tierra natal, que es África, dicen que él fue un predicador, que él estuvo predicando, y es algo que vemos en un hijo de Dios. Cuando tú te conviertes, tú quieres que los demás conozcan del Señor, ¿o no? ¿O no quieres que tu familia, tus amigos conozcan del Señor? Porque la palabra del Señor, si no recuerdo, dice en Juan 3:36 me parece, que ya lo hemos hablado también, que cuando habla acerca, ¿verdad?, de Juan 3:16, del amor de Dios que dio a su Hijo, ¿verdad?, para que nadie se pierda. Pero en Juan 3:36 dice que los que no creen, dice que la ira de Dios está sobre ellos. Ya está, no estará. Y es algo que, por ejemplo, yo he dicho, tu amigo, aquel amigo rebelde que está al lado tuyo, en tu trabajo o en donde sea, si él no tiene temor de Dios, dice que la ira de Dios ya está, no dice que estará. ¿Y a poco no tienes tú como que ese amor al prójimo de decirle, hey, de lo que me ha pasado a mí? ¿Verdad? Ya sabemos que en este camino vienen, ¿verdad?, luchas, tropiezos, pruebas, pero es un gozo, hermanos. Es un gozo saber que de una otra manera el Señor siempre está con nosotros. Que tú tienes una aflicción, siempre está el Señor ahí contigo. Que si tienes una enfermedad, el Señor, ¿verdad? Que si te pasó alguna cosa que muchas veces no entiendes, pues viene esa palabra cuando dice el Señor que Él es soberano. Que Él hace ciertas cosas que para nosotros, o como dice Romanos 8:28, a ver si se acuerdan, ya no me acuerdo, hermanos. Romanos 8:28, ¿qué dice? Que todas las cosas, ¿qué? Nos ayudan, todas nos ayudan para bien, para los escogidos de Dios. Así es, hermanos. Entonces lo que vemos, que después de esa conversión que hubo en este etíope, vemos ese gozo que después hubo. Entonces, como siempre, hermanos, yo les animo siempre a seguir, ¿verdad?, creciendo más en su palabra, a aprender más de su palabra, porque hoy en día, hermanos, como siempre, si tú vas a compartir la palabra y no toda la gente va a aceptar el evangelio como lo aceptó el eunuco. Hoy en día nosotros aprendimos esa bonita historia de alguien que, digamos, que se fue de su pueblo, como dicen, una persona sin conocer de Dios, y regresó a su pueblo una persona diferente. Pero no todos, sabemos que no todos lo van a aceptar, porque ya sabemos que hoy todos se burlan, ¿verdad? Todos te rechazan, pero simplemente tú haz lo que te toca a ti, que es predicar la palabra del Señor. Amén. Y esperamos, ¿verdad?, que igual si aquí hay alguien, ¿verdad?, que todavía no conoce del Señor, y que este mensaje le haya hecho entender de que pues, como nos dice esta historia, ¿verdad?, que si creemos en verdad en el Señor Jesucristo, vamos a ser salvos. Amén. Bueno, hermanos, pónganse de pie y vamos a hacer una oración por lo que escuchamos en este día, mis hermanos, y espero que, como siempre, que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida espiritual, ¿verdad? Y que nos afirmemos más después de haber escuchado este mensaje, porque, como dice, ¿verdad?, la palabra, que toda la palabra nos ayuda. Toda la palabra nos ayuda para nuestra vida espiritual. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que escuchamos el día de hoy, por este retrato de conversión, Padre Santo, que escuchamos de la historia o de la vida de este eunuco etíope, Padre Santo, que él se fue de su país sin conocerte, pero regresó siendo convertido, siendo un hijo tuyo, Padre Santo. Así también te pido, Padre Santo, que esta palabra, Padre Santo, haya quedado grabada en el corazón de mis hermanos, y que nosotros podamos entender que cuando nosotros te conocemos en verdad, Padre Santo, va a venir un gozo en nuestra vida, va a venir una paz, una tranquilidad, Padre Santo. Te pido por cada hermano, Padre Santo, que atesore esta palabra, que la guarde, Padre Santo, que la ponga en práctica, y que
seamos nosotros como Felipe el evangelista, que donde quiera que estemos podamos predicar tu palabra, ya sea a 50, ya sea a 10 o a uno, al prójimo, al que está a nuestro lado, nuestros familiares, que podamos predicarles esta palabra, que ellos puedan escuchar esta verdad, Padre Santa, que es el Evangelio, porque tu palabra nos dice que el Evangelio es poder de Dios para la salvación, Padre Santo, y nosotros lo creemos. Yo sé que todos aquí hemos creído a ese llamado, Padre Santo, y si todavía no hemos creído, Padre Santo, te pedimos que perdonen nuestros pecados, Padre Santo, que tú, Padre Santo, nos apuntes en el libro de la vida, Padre Santo, para que nosotros podamos estar un día en tu presencia, mi Señor Jesucristo. Y en este momento, Padre Santo, también te pedimos por todos nuestros hermanos que tienen una necesidad o tienen una petición, Padre Santo, que sean contestadas conforme sea tu tiempo, conforme sea tu voluntad, Padre Santo. También te pido, Padre Santo, por todos nuestros hermanos que están enfermos, Señor, en este momento, Señor, que tú mandes esa sanación que ellos necesitan, Padre Santo, que tú los cubras con tu sangre preciosa, Padre Santo, y para que los podamos ver pronto, Señor Jesucristo. Te pido por ellos, Padre Santo, que tú los sigas bendiciendo en sus negocios, que tú los sigas prosperando, Padre Santo, que tú tengas cuidado de su familia para que ellos también puedan atender siempre aquí al llamado, Padre Santo. Gracias, mi Señor Jesucristo, por esta palabra, Señor, que escuchamos, y te pido, Padre Santo, que seamos esas personas que podamos predicar el Evangelio donde quiera que estemos, así como Pablo le dijo a Timoteo, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera del tiempo. Y sigamos orando, hermanos, mientras nuestros hermanos cantan una alabanza, Padre Santo. Gracias, mi Señor, te alabo, te glorifico.